en Barcelona ahora, y realmente algunas cosas fueron muy naturales, ¿no? Como aplicar a algunos lugares y siempre tener puertas abiertas. Así que en ese sentido, la verdad que es un agradecimiento constante. Así que... Muchas gracias, Iván. Bueno, ya hemos pasado por el artista emergente más tradicional, un artista emergente que ha tenido que emigrar, y bueno, ahora quizás nos toca conocer un poco de un artista que ya tiene una amplia trayectoria en el país de origen y le ha tocado, por X motivo, por X elección, estar en otro hábitat. Carlos, ¿cómo has tenido que reenfocar tu carrera en torno a esto? Bueno, primero los estereotipos que implica eso, y todas las cargas y los pros y los contras. Buenas tardes. Sí, de hecho, en mi cabeza, en mi plan nunca estuvo emigrar. Yo llego a España de 60 años, es decir, que no era una opción contemplada, pero por estas circunstancias X, pues estamos acá. Yo, como bien dijo Álvaro, he dedicado a la docencia durante muchos años, cumplo 40 años ahora en esa dinámica, pero desde hace unos años decidí retomar realmente esa carrera artística porque era una deuda pendiente. Y eso empezó en Caracas ya hace un poco más de una década. Y una vez que ya decidimos estar acá, pues el plan sigue el pie. Es decir, que el enfoque sigue siendo el mismo, no ha cambiado en absoluto, más allá de las circunstancias que si bien han cambiado, porque bueno, claro, la principal dificultad tiene que ver con que nadie te conoce y no conoces a nadie. Entonces, ir abriendo puertas, ir tocando realmente, a ver cuál se te abre, pues es un proceso. Pero lo entiendo como normal, lo entiendo como algo que por lo que debe pasar. Y todo eso finalmente se va a vencer es con la calidad de tu trabajo, por el esfuerzo que le pones, por la dedicación, por la investigación que tú puedas meterle, que siempre ha sido una característica particular. Es decir, soy muy curioso, soy amante de la técnica, y como estoy formado, como tú comentaste, tanto en el mundo de la abstracción como en el mundo de lo figurativo, para mí ha sido siempre como muy fácil transitar entre ambos mundos, al igual que desde el punto de vista técnico, porque por supuesto pertenezco a la vieja escuela. Entonces, en esa época en Milán, cuando estudiaba ilustración, todo era hiperrealismo, pero desde el lápiz hasta el óleo, o sea, era duro. Pero en la escuela, el Politécnico de Diseño era totalmente la abstracción geométrica, pero en su máxima expresión. Entonces, bueno, para mí nunca ha habido un enfrentamiento, sino por el contrario, se han abrazado y parte de mi obra se desarrolla en cualquiera de estos, o eventualmente, inclusive juntas. Pero para mí sigue siendo el mismo enfoque: trabajo, dedicación, disciplina, investigación, y pienso que eso eventualmente será la fórmula que me permita lograr ciertos aspectos. Había algo que tenía que ver con la edad, ¿no? A esta edad realmente no he sentido ningún tipo de rechazo o de condicionamiento por la edad que tengo. Eso lo tengo yo personalmente, porque claro, a estas alturas, cuando empiezas a tener más pasado que futuro, el tiempo adquiere una dimensión importantísima, adquiere una importancia donde cada minuto es fundamental. De hecho, estos días que he disfrutado muchísimo de toda esta experiencia, hay una vocecita que me atormenta que me dice: no estás trabajando, ¿sabes? No estás aprovechando el tiempo. Pero realmente eso sigue siendo una aventura, y una aventura a la que apuesto por el resto de mi vida. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, y retomando esa última idea del tema del, yo te preguntaba respecto a la edad, de que puede ser una dificultad o realmente puede ser otra mirada desde tu punto de vista, que tú dices que tú no lo has sentido así. Te aprovecho de preguntar contigo, ya una pregunta para todos, va a ser igual. ¿Cuáles han sido los mayores retos en este proceso de llegar acá para poder, primero, mantener tu línea de trabajo, o quizá pasar a otro estado, o quizá, no sé, mantenerse? No sé, ¿hay algo que te ha marcado implícitamente, o sea, principalmente, o tú dices que casi mantienes las mismas ideas que vienen de allá de Venezuela, o no te has dado
pregunta en el contexto acá, no sé, o sientes que hay un reto que tienes que pasar todavía. No desmayar. No desmayar. Claro, porque indistintamente que estemos aquí o en Caracas o en cualquier ciudad que nos encontremos, la fórmula sigue siendo la misma. Tienes que trabajar, tienes que dedicarte, tienes que hacer lo que te toca hacer. Por supuesto, todo esto casado con la pasión y con el deseo de crecer y superarte. Yo particularmente soy enemigo de la fórmula que me garantice el éxito. No me interesa un producto. Para mí es importante la constante renovación. Por eso de ahí la curiosidad. Entonces, yo creo que no importa dónde esté, lo importante es esa actitud. La búsqueda, el desarrollo, porque posiblemente cuando llegue el final voy a estar igual. Es decir, voy a seguir buscando. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esa reflexión. Y bueno, la otra pregunta era, siguiendo con la misma línea, Loana, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este momento, en este proceso de tu vida artística? ¿Qué crees que es lo que tienes que pasar, lo que tienes que, por ejemplo, un desafío, un reto para proyectar en otro estado de tu carrera? Bueno, creo que tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? De animarse, de dedicarle quizás más tiempo, y hablando de aspectos técnicos quizás del formato, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso. Pero no encuentro ningún desafío contextual, me parece, en este momento, sino que tiene que ver con eso, ¿no? Con algo más personal de animarme, ¿no? A seguir en la búsqueda. Eso. Bueno, yo en mi caso creo que el reto más complicado es salir, bueno, ha sido para mí salir de la cueva. El ser pintor es, por inercia acabas estando en tu taller, pintando, haciendo tus cosas y no relacionándote con el mundo. Y el mayor reto para mí, que este año en concreto me he puesto más en serio con el tema de las convocatorias y los desires, ha sido ese. Por un lado, desde la educación institucional, como decía antes, no hay un enlace con la realidad fuera de la academia. Entonces, primero no se te dice lo importante que es saber presentar tu trabajo, saber hablar en público, saber escribir y poner en negro sobre blanco de lo que quieres hablar y cómo lo haces y por qué lo haces. Entonces, luego no se te enseña evidentemente a hacerlo. Primero no se te dice, luego no se te enseña a hacerlo y por último ni siquiera lo haces, ¿no? En plan, no acostumbras, no practicas, porque esto al final es prueba y error. No te va a salir bien en la primera. Necesitas equivocarte, hacerlo, replantearlo y que la gente te diga la verdad y que no sea pura complacencia por parte de tus compañeros. De hecho, lo mejor es enseñarlo a gente que no conozcas para que sean sinceros de algún modo. Entonces, yo me encuentro ahora mismo en esa etapa, en el momento en el que estoy asomando un poco la cabeza, que me siento más o menos a gusto con lo que estoy produciendo como para enseñarlo, ¿no? Y empezar a darme a conocer, que me parece lo más complicado y el primer paso. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempo más para alguna pregunta del público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No se peleen. ¿Ana María? Bueno, como va a ir cerrando la idea, me quedo con algunas cositas de cada uno: el trabajar, el esforzarse, el darse cuenta que hay... Adelante. ¿Cómo se te ocurre de los desechos hacer materiales para utilizarlos? ¿De dónde viene esa idea? Para utilizarlos como textil. Me ha parecido fascinante, ¿eh? O sea, los he visto porque encantan. Qué bueno, gracias por la pregunta, porque es súper importante. Bueno, tiene que ver en realidad no con una búsqueda propia, o sea, sí desde una mirada, pero desde otra hay muchas personas, muchos artistas que están tratando de cambiar el tema de los materiales que usan para buscar materiales que sean más sostenibles, que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces tiene que
que ver con esa búsqueda, ¿no? Tiene que ver primero con el posicionamiento de la industria agroalimentaria, en la que trabajé, y después de eso buscando, ¿no?, innovación, pero al final para darse cuenta que no tiene que volver un poco para atrás. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no?, con tratar de encontrar formas menos dañinas para crear, ¿no?, que tampoco hay certezas de que realmente sean menos contaminantes. Todavía están en estudio y hay gente escribiendo papers, investigando, pero tampoco hay. Se supone que sí, porque el descarte no se va a degradar, no es un combustible fósil, no es poliéster, no es, pero bueno, no lo sabemos. Entonces eso también que me parece es importante, que hay muchísimos artistas que están intentando migrar con todas las dificultades que eso conlleva, porque al final uno está trabajando desde la materialidad, desde descubrir un material que no conoces, ¿no? Entonces por eso yo también traté de colgar algunos materiales como para que se entienda que había una relación con el textil, ¿no? Pero bueno, eso. Ah, indumentaria, sí, pero hay dos vías que comentaban algunas personas que me consultaron. Una tiene que ver con la experimental, ¿no?, y hacer quizás algo de un solo uso, y otra tiene que ver realmente con poder escalarlo, ¿no?, por lo menos a una mediana escala, poder industrializarlo a mediana escala. Pero bueno, eso ya lleva mucho tiempo. Sí. Bueno, esa sería la segunda opción, ¿no? Como, sí, escalarlo, pero para eso hace falta todo un proceso de investigación textil, ¿no? Claro, exacto, que de muchos años, ¿no? Es un proceso de investigación y de producción de un nuevo tejido a partir de un descarte. ¿Tiene una pregunta? Sí, tenemos un poquito de tiempo. Gracias. Sobre la base del concepto de emerger que describía Álvaro, ¿qué le dirían ustedes? No es fácil, la verdad. O sea, yo me llevo con la sensación de que emerger dentro del proceso migratorio o como Nobel suena fácil, ¿no? Fluido. Es la sensación que tengo, pero quería... ¿Cómo le dirían ustedes a un nuevo artista o a un artista, digamos, que va a reemerger, un artista migrante o un artista joven, qué debe hacer? ¿Qué consejo le darían en la situación en la que ustedes están? En una frase. Hay que tener fe, hay que confiar en lo que uno hace y trabajar. Yo repito, trabajar. Yo pienso que no hay que ser autocomplaciente, que te tienes que cuestionar lo que hagas todo el rato, y lo más importante es saber en qué posición estás para saber lo que puedes y lo que no puedes hacer, para no tener falsas expectativas, etc. Muy bien, muy bien. Ya, pues nada, ha sido un placer. Yo me he encantado y muchas gracias al público. Esta ha sido la mesa de arte y energía. Así que muchas gracias y los felicito a todas y a todos. Que lo vayan muy bien.